Listo. Damos lugar a la presentación de Obed Josué López Cruz, llamada La radicalidad política del espacio público en Hannah Arendt. Él es de la Universidad Veracruzana. Bueno, y dame un momento. Bueno, ya creo que puedes Obed, compartir la pantalla y comenzar tu presentación si deseas. Ok, un momento nada más. Dale. Ahí está. ¿Ya se ve un poco? Yo veo una pantalla, sí, como con un lapicito. Uy, eso no. Ahí está, ahora sí, ¿verdad? No. No, aún no. Bueno, me dice. ¿Ahora sí? Ahora sí se ve. Ok, pues muy buenos días. Quiero agradecer antes que nada a la revista Versiones y a María Camila y a Juan Pablo por el esfuerzo de llevar a cabo esta empresa de un encuentro a distancia y que nos permite precisamente dialogar respecto a los temas que más nos interesan, ¿no? Lo que les voy a presentar a continuación es un trabajo que he elaborado precisamente en relación también con lo que mi compañero hizo anteriormente, como parte de un proyecto de grado que también ejecutando para titularme de la licenciatura de Filosofía, y este trabajo lo he denominado La radicalidad política del espacio público en Hannah Arendt. Comenzaré la exposición del trabajo con un epígrafe que dice lo siguiente: la ira no puede vengar, el amor no puede soportar, la amistad no puede perdonar. Hannah Arendt. Ante el desánimo que ha caracterizado los periodos recientes de la filosofía, que al amparo de ciertas vertientes ha declarado la muerte de todo cuanto puede ser conceptualizado, la metafísica, Dios, el hombre y hasta la filosofía política misma, la perspectiva filosófica política de Hannah Arendt resulta sugerente gracias a lo que Dana Villa considera su capacidad profiláctica, entendida como una habilidad preventiva ante la posibilidad de catástrofe. Debido a esa fuerza independencia intelectual que la ha vuelto imposible de encasillar dentro de alguno de los sismos dominantes, la propuesta arendtiana contribuye de manera significativa al debate político contemporáneo al tratar, en primera instancia, de rehabilitar la filosofía política y dotarla de dignidad para enseguida recuperar el auténtico sentido de lo político, la libertad que es posible experimentar en el espacio público, cuya principal característica es la pluralidad. Las condiciones actuales que experimentan las sociedades latinoamericanas democráticas nos generan problemas, desafíos y dudas debido a la crisis endémica que ha acompañado a estas democracias representativas. Y dado que, cito, toda crisis nos obliga a volver a plantearnos preguntas y nos exige nuevas o viejas respuestas, pero en cualquier caso, juicios directos, fin de la cita de Hannah Arendt, la labor de quienes iniciamos el cultivo de la filosofía no puede ser al abandono y la reticencia de los problemas políticos de la sociedad en la cual nos ha tocado vivir. Por el contrario, el interés debe estar orientado en devolver y reposicionar a la filosofía en la ciudad con la única pretensión de rescatar la pregunta socrática de cómo debe practicar la filosofía una ciudad que no quiere perecer. La reflexión que a continuación comparto forma parte de la tesis de grado que estoy preparando y que surge del deseo por comprender lo que ha sucedido en la sociedad veracruzana de los últimos años, cuya característica principal ha sido la irrupción de distintos tipos de violencia que pueden caracterizarse por el abandono de una violencia de tipo política exclusivamente a una violencia de tipo despolitizada, difusa y desfocalizada, expresada y materializada en la desaparición de personas, el asesinato masivo, la exposición de los cuerpos en lugares públicos, la persecución y asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, los feminicidios, entre otras. Lo anterior me permite sostener, siguiendo la lectura arendtiana, que la violencia jamás puede fundar el espacio público. Por el contrario, puede ser anulado debido al riesgo de que acarrea el emplear medios violentos como forma de resolver nuestras diferencias. De manera tal que la tesis central del trabajo queda planteada de la siguiente manera: las sociedades latinoamericanas democráticas contemporáneas han experimentado el asalto de distintas formas de violencia como consecuencia de la descomposición de lo político que se ha manifestado en la posibilidad de fundar una esfera pública donde los seres humanos aparezcan, interactúen de manera libre y se reconozcan en la diferencia entre sus iguales.
Frente a dicha situación, las nociones del perdón y la promesa esbozada por Hannah Arendt adquieren una gran centralidad porque pueden ayudar a explicar los procesos de justicia transicional desde una perspectiva que dignifica y toma en serio la radicalidad de lo político. Dado que el objetivo del trabajo es comprender desde las coordenadas arendtianas el problema de la violencia como un elemento que anula lo político, el camino a seguir será el siguiente. Presentar en primer lugar el recorrido teórico-metodológico que permite pensar el problema que estoy planteando. En un segundo momento, contextualizar Cruz, y finalmente esbozar aquellas categorías de la filosofía política que se enraizan en el texto de la condición humana, para ver cómo la promesa y el perdón sirven como unos elementos que mitigan esta situación. A modo de metodología, el primer apartado. Si hay un elemento que puede identificar y agrupar a varios pensadores de la filosofía contemporánea, específicamente el pensamiento desarrollado al final de la Segunda Guerra Mundial, quizás sea la reflexión acerca de la experiencia que implica vivir en un mundo que se percibe al borde de una tercera guerra, pero esta vez con el peligro latente de un enfrentamiento nuclear y de dimensiones catastróficas. Vinculado a lo anterior, la propia vida del autor expresa de manera fehaciente cómo el destino político colectivo pronto se convirtió en personal, siendo esa trama de sucesos los que la pusieron en el camino de la reflexión. Esta situación se constata en la entrevista que le realizó Günter Grass, donde expresó la forma en que los acontecimientos políticos despertaron en ella el deseo por comprender. Lo sucedido el 27 de febrero de 1933, la fecha del incendio del Reichstag y las detenciones ilegales que se produjeron esa noche, la conmocionaron y despertaron en ella una responsabilidad por el mundo, asumiendo su rol como espectadora reflexiva, tal y como lo denomina María Teresa Muñoz, no limitándose a observar impasible los hechos, sino narrándolos y emitiendo juicios para comprender lo acontecido. Desde entonces, anidó en ella el deseo de la comprensión derivada del impacto que genera la realidad y el shock de la experiencia. Cito, a través de examinar y soportar conscientemente la carga de nuestro siglo, que nuestro siglo ha colocado sobre nosotros, y no negar su existencia ni someterse mansamente a su peso. Fin de la cita, que en el caso de Arendt irá aparejado el proceso de la escritura. El proceso de la escritura explicita esa política de la memoria que va más allá del sentimiento vergonzante, pero sin anular la cólera, la indignación o el entusiasmo. La única advertencia es mantener la cautela de hablar cuando el aire es silenciado, permitiendo así un tratamiento del fenómeno en su contexto más humano y mostrando cómo la experiencia personal queda implicada en la investigación. Siendo conscientes de que no podemos evitar que el pasado haya sido como se manifestó, lo que nos queda es tratar de comprenderlo, darle sentido y encontrar algún tipo de reconciliación que permita dar un significado a lo vivido e ingresar en la historia para formar parte de este repertorio de mundo. Fiel a su metodología de análisis conceptual, basada en la convicción de la importancia de establecer distinciones, Hannah distingue la comprensión del conocimiento. La cuestión con el conocimiento es que ha sido empatado con las reglas del pensamiento lógico y los procesos de la deducción, la inducción y la regla de la no contradicción, que se pueden aprender de una vez y para siempre con la independencia de la condición humana. Por su parte, la comprensión, entendida en su dimensión existencial, se caracteriza por ser un complicado proceso sin fin que nunca produce resultados inequívocos y que dota de peculiaridad a nuestro modo específicamente humano de vivir, ya que necesitamos reconciliarnos con el mundo donde hemos nacido como extraños. Por eso la comprensión comienza con el nacimiento y finaliza con la muerte. El resultado de la comprensión es el sentido que nosotros mismos generamos en el proceso de nuestra vida, en tanto que tratamos de reconciliarnos con lo que hacemos y padecemos, ideas tomadas precisamente del texto de Comprensión y Política. En síntesis, la comprensión es entendida como un ejercicio de la facultad de pensar que requiere de la imaginación para recordar, reconstruir, comparar, expresar lo que pareciera indecible e inimaginable, y que solo en la región de la mente podemos entender lo que ocurrió, permitiéndonos, cito, ver las cosas en su verdadero aspecto, poner aquello que está demasiado cerca a una determinada distancia, de tal forma que podamos verlo y comprenderlo sin parcialidad ni prejuicio. Fin de la cita de Hannah Arendt. Lo que aquí se rescata es el carácter crítico y experimental de esos ejercicios del pensamiento político que surgen de los incidentes políticos y de la experiencia viva, animados por el deseo de adquirir experiencia en cuanto a cómo pensar, no centrando la atención en prescripciones sobre lo que hay que pensar ni qué verdades se deben sostener. El único objetivo es ganar práctica en la ejercitación del pensamiento, pues de lo contrario corremos el riesgo de olvidar, y dicho olvido nos privaría de la profundidad en la existencia humana, ya que el hombre no puede la profundidad sino es a través del recuerdo. Segundo apartado, la emergencia de la violencia y el terror en México y Veracruz.
La reflexión acerca de la violencia en Latinoamérica ha tenido ya un amplio campo de reflexión a partir de las instancias académicas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y algunas consultorías. Esto se debe particularmente a la forma de vida política que experimentaron las sociedades latinoamericanas durante el periodo de la Guerra Fría, que dejó como saldo una oleada de gobiernos autoritarios, populistas, oligárquicos o militares que ejercieron la violencia de Estado para el sometimiento de sus poblaciones. En México el problema se desató de manera abierta hasta el año 2006. Con la llegada de Felipe Calderón al poder, 2006-2012, en medio de una controversial votación que le dio el triunfo por un margen de 58 décimas porcentuales respecto a su contrincante Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente de la República decidió declarar una guerra contra las drogas y los cárteles que operaban en el territorio nacional. El resultado fue una militarización de la seguridad pública y el despliegue de militares en ciertas zonas del país, llegando a instalar toques de queda para las partes ocupadas. Los saldos oficiales del sexenio estima que murieron cerca de 47.517 personas. Esto de acuerdo con las cifras de la Procuraduría General de la República. Cientos de desaparecidos, fosas clandestinas diseminadas a lo largo del país, que para el caso Veracruz siempre figura dentro de los estados en los cuales se encuentra una gran cantidad de fosas clandestinas. Al respecto, la organización civil Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad estima que la cifra de muertes podría ser de 100.000 y 30.000 desaparecidos. Decenas de periodistas asesinados, 147 comunicadores han sido asesinados en el país entre el año 2000 y 2022. Para el caso, Veracruz también era considerado a finales del 2011 y a inicios del 2012 como la entidad más peligrosa para el ejercicio del periodismo en el país. Líderes y defensores de derechos humanos en prisión, una gran cantidad de cuerpos mutilados y cercenados expuestos en vías públicas como mensajes, cierre de canales informativos, un crecimiento de los carteles de las drogas, el silenciamiento de la oposición con la criminalización de la protesta social, matanzas colectivas, el sometimiento de ciertas poblaciones y territorios a la tutela de grupos delictivos, cuerpos policíacos infiltrados y usados como brazo armado de cárteles. En síntesis, el asalto de la violencia en el espacio público y la instauración del terror como una forma de gobierno. El sexenio de Felipe Calderón concluyó y otro mandatario llegó al poder, Enrique Peña Nieto, del año 2012 al año 2018, sin que estos acontecimientos disminuyeran. Por el contrario, seguían siendo parte de la cotidianidad, con la peculiaridad de volverse más violentos y enfrentando de manera más directa al Estado. Los diarios comenzaron a dar cuenta de la vigorosidad y fuerza que habían adquirido los grupos delictivos y cómo desafiaban y tomaban funciones del Estado que habían sido consideradas como parte de su monopolio, la seguridad y la justicia. Una de las explicaciones que se ha dado al fenómeno de la violencia y la inseguridad en el país comprende lo sucedido en el marco de una transformación estructural que modificó la manera de administrar el conflicto, haciendo del paradigma ideología de la seguridad una nueva forma de cohesión y legitimidad en el ejercicio del gobierno, inscrita en las formas liberales y las políticas globales de seguridad. Valga como ejemplo el denominado Plan Colombia para el caso de ustedes y la Iniciativa Mérida para el caso mexicano, elaboradas desde la administración de George Bush en Estados Unidos a partir de la declaratoria de guerra contra el terrorismo. De dicha propuesta, destaco, además, la manera de entender cómo la atrocidad espectacular de la violencia ha sido la característica de algunas sociedades democráticas latinoamericanas en estados de aparente paz. Esto invita a comprender la mudanza del ejercicio de la violencia, pasando de una violencia politizada, que suponía un enemigo interno y respecto del cual las agencias del Estado actúan para inmunizarlo, a una difusa, donde ya no existe un único punto de irradiación, sino que viene de una violencia focalizada, identificable por tener y los responsables visibles, a una violencia desfocalizada, por la ausencia de responsables en su ejecución, tránsito de una violencia normalizadora, que en este caso defendía el orden tradicional basado en valores, cuya actuación se desplegaba prácticamente en regímenes dictatoriales para tornarse ahora una violencia despolitizada, donde no se presenta ya como una defensa social dentro de un escenario de confrontación ideológica caracterizadas precisamente por su atrocidad y espectacularidad. Estas son las ideas que he retomado de un sociólogo llamado Antonio Fuentes. El autor concluye expresando, cito, cómo los sistemas políticos contemporáneos, la excepcionalidad vuelve a diferenciarse del ordenamiento jurídico normal. No es fortuito que se violen garantías y derechos de población desprotegida en nombre del Estado de Derecho y se criminalice la protesta de los grupos que actúan en contra de la disposición, caracterizándolos como peligrosos para la democracia y la gobernabilidad actual. Fin de la cita de Antonio Fuentes.
Con dicho escenario de fondo tenemos dos opciones: quedarnos callados y perplejos ante los acontecimientos y asumir lo vivido como parte de una nueva cotidianidad a la cual es necesario habituarse, o actuar en función de algo pensado. La segunda línea es la que aquí se asume, tomando la experiencia de lo vivido como guía para el pensamiento que se eleva y orienta en la profundidad de una reflexión que trata de aclararse a sí misma la experiencia vivida. Tercer apartado, la vida activa o la vida en la tierra. Algunos conocedores de la obra de Hannah Arendt han indicado que en su texto Los orígenes del totalitarismo se haya esbozado prácticamente todo el proyecto teórico-filosófico de la autora, relegando su texto de la condición humana y su obra subsecuente a una especie de acotación respecto al primero. No comparto del todo dicha apreciación, debido a que en este último libro encontramos la riqueza de su ontología política del espacio público y la condición humana, tal y como lo entiende Cristina Sánchez, y la aplicación del método fenomenológico a la política. El objetivo que se propone en la condición humana es aparentemente sencillo: pensar lo que hacemos desde el ventajoso punto de vista de nuestros más recientes temores y experiencias. Bajo la expresión vida activa, designa las condiciones básicas bajo las que se ha dado al hombre la vida en la tierra y de las cuales no es posible escapar totalmente: las actividades, la labor, el trabajo y la acción. La actividad que corresponde al proceso biológico del cuerpo, y por medio de ella los hombres producen lo necesario para alimentar el proceso de la vida. La condición humana de la labor es la vida misma, y dado que el proceso vital es en sí mismo circular, la actividad de la labor no conduce nunca a un fin mientras dura la vida. Es indefinidamente repetitiva y por ello lleva el signo de la necesidad. Por su parte, al trabajo le corresponde la elaboración de lo no natural de la existencia del hombre, la elaboración de objetos que proporcionan un artificial mundo de cosas que permite estabilizar la vida humana y recuperar su identidad gracias a sus relaciones con la persistente mismidad de los objetos. La condición humana del trabajo es la mundanidad, que se caracteriza por la durabilidad y objetividad de la fabricación. En cambio, la acción es la única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materia, y su condición humana es la pluralidad. Como los hombres son reducibles del mismo modelo, ni tenemos la naturaleza o esencia para todos, la pluralidad es la condición de la acción humana, porque aunque todos somos parte del género humano, ninguno de nosotros es o será igual a cualquier otro que haya vivido o vivirá. Esta es una idea de Hannah Arendt de la condición humana. De las tres actividades, la acción se mantiene una relación estrecha con la natalidad, sugerida ya como una categoría central del pensamiento político, entendida como la posibilidad de un nuevo comienzo, porque cada recién llegado posee la capacidad de empezar algo nuevo, es decir, de actuar. Y dado que cada recién llegado, si en la trama de relaciones donde ya están presentes los otros, la acción y la palabra se relacionan de manera directa porque cada cual debe responder a la pregunta: ¿quién eres tú? La respuesta reclama un aparecer, comparecer, expresar algo a través de actos y palabras que son realizados por una persona, un actor, y este agente de actos solo lo es en la medida que dice palabras, se identifica como actor y anuncia lo que está haciendo, lo que ha hecho o lo que trata de hacer. El poder, entendido como un atributo de la acción desde la perspectiva de Muñoz, permite que toda nueva acción y todo nuevo comienzo, pese a darse en una trama de relaciones ya existentes, genere de cierta manera un nuevo proceso que afectará a muchos, incluso más allá de aquellos con quienes entra en contacto. La acción casi nunca logra su propósito inicial, porque al darse en el marco de las relaciones humanas, que se caracterizan por sus conflictos de intenciones y voluntades, resulta ilimitada e impredecible. A estas características de la fragilidad y la fiabilidad se suma la más peligrosa, quizá, su irreversibilidad, pues aunque no sabemos lo que estamos haciendo, no tenemos ninguna posibilidad de deshacer lo que hemos hecho. La cualidad reveladora del discurso y la acción aparece en primer plano cuando las personas están unas con otras, en pura contigüidad humana, ya que estar aislado es lo mismo que carecer de la capacidad de actuar. Para ello, un elemento performativo de la acción que surge cuando se corre el riesgo de la revelación, teniendo por resultado una identidad y una historia. Estas condiciones únicamente son posibles en la esfera política, que surge del actuar juntos. Para el mundo antiguo griego, la polis era la organización de la gente como surge del actuar y hablar juntos, siendo al mismo tiempo un remedio entre la fragilidad de la acción. Únicamente en ese espacio organizado se brinda la oportunidad para que los hombres se distingan unos de otros y muestren quiénes son en su única distinción, pero al mismo tiempo era una especie de recuerdo organizado que permitía rememorar los actos en la posterioridad. Así pues, ese carácter revelador de la acción reclama siempre un espacio donde yo aparezca ante los otros del mismo modo que los otros aparecen ante mí.
Pero pese a que todos los hombres son capaces de actos y palabras, no siempre existe ese espacio de aparición y eso implica estar privado de realidad que humana y políticamente hablando es lo mismo que la aparición. De manera que la relevancia otorgada al espacio de aparición, entendida como el precedente de toda forma de gobierno y esfera pública, indica la radicalidad política de la propuesta arendtiana al destacar y defender el espacio público en su doble condición, como espacio de aparición y como mundo en común. Para que el mundo sea en verdad un artificio humano, requiere que los hombres hablen de él, sean albergados en su interior y permita la presencia de los otros a modo de garantizar su realidad efectiva del mundo. Y únicamente el arte de la política enseña a los hombres cómo sacar a la luz lo que es grande y radiante, por lo cual la polis ha sido siempre ese espacio que los inspira para atreverse a lo extraordinario, de manera que si perece, todo está perdido. La emergencia de los gobiernos totalitarios en el siglo XX permitió comprender algunos aspectos importantes para el mundo contemporáneo. El primero de ellos fue la aparición del mal radical que hizo realidad las diabólicas fantasías de algunos hombres sin que el cielo cayera sobre nosotros o la tierra se abriera, lo cual hizo estallar las categorías políticas con las cuales se había comprendido el mundo y los criterios de juicio moral que hacían imposible juzgar los crímenes bajo las leyes existentes. En segundo lugar, la eliminación de la espontaneidad que caracteriza a los hombres a partir de un triple asesinato: matar en el hombre a la persona jurídica, el asesinato de la persona moral en el hombre y la muerte de la individualidad del hombre. Estas ideas son tomadas de su texto Los orígenes del totalitarismo. Y en tercer lugar, lo que sintetiza todo el problema es comprender que lo que se halla en juego es la transformación de la misma naturaleza humana, empleando para ello los campos de concentración como laboratorios para dicho ensayo. La característica más importante que rescato de la forma totalitaria de gobierno es el terror aplicado ahí donde los hombres son aislados, expulsados del espacio público debido a la sospecha que despierta su capacidad de acción, convirtiendo su mundo en un desierto. Únicamente se puede dominar de forma total a los hombres cuando son aislados, volviendo impotente el poder que surge del actuar de manera conjunta en esfera pública, donde buscan un interés común. Esto implica que el hombre aislado, que ha perdido su lugar en el terreno político de la acción, es abandonado también por el mundo. Al aislamiento le acompaña el desarraigo, no tener en el mundo un lugar reconocido y garantizado por lo demás, y el ser superfluo, no pertenecer en absoluto al mundo. Para conseguir lo anterior, es necesario apelar a una ideología con un fuerte carácter explicativo respecto a todo lo que ha llegado a ser, lo que nace y perece, que diga por qué la historia ha sido como es. Esa ideología debe ser independiente de toda experiencia, emancipándose de la realidad, liberar pensamiento a través de ciertos métodos de demostración lógica o dialéctica, donde se toma una premisa de manera axiológica, todo lo demás se deduce de ella. Esta es la razón por la cual interpreto que la violencia que ha usurpado el escenario político de las sociedades latinoamericanas democráticas no puede servir para fundar un espacio público. Por el contrario, lo ha eclipsado a través de diferentes mecanismos y discursos como lo han sido las denominadas guerras contra las drogas, que han construido una narrativa peculiar respecto a un enemigo interno que puede ser cualquier ciudadano al cual los gobiernos consideren disidente. Igualmente se ha usado la técnica de intimidación y ejecución de periodistas, cuya labor es importante en las democracias, pues pluralizan las perspectivas y ayudan a hablar del mundo, haciéndolo real. Lo sorprendente es que en México, como en algunas otras partes del mundo, se ha perseguido a periodistas que trabajan indagando y exhibiendo los nexos que han tenido los gobernantes, grupos empresariales o clase política con grupos delincuenciales, militares y policíacos, y de lo cual han extraído rentas ilegales. Cada periodista muerto es una perspectiva del mundo que se nos va, que se pierde. Lo mismo con los defensores de derechos humanos que han construido sus liderazgos en las manifestaciones, asambleas o organizaciones barriales que luchan por la defensa de sus territorios o las distintas identidades. El peligro latente de esta situación es que se siga dispuesto a seguir empleando medios violentos e instrumentos de violencia como formas de resolver nuestras diferencias y tornar vanos nuestros discursos. Voy a darle paso a la última parte del trabajo que he titulado El poder humano de perdonar y hacer progreso. Afortunadamente, no todo está perdido, y justamente una de las vías del pensamiento arendtiano menos explorada, de mayor vitalidad para nuestros contextos contemporáneos, es la capacidad de perdonar y hacer promesas. El acercamiento tímido a estas condiciones se debe quizá a la fuente de la cual formadas y de la cual jamás se sintió apenada en ningún momento Hannah Arendt, es decir, la religión, específicamente las enseñanzas de Jesús de Nazaret. No creo descabellado enfatizar que es la parte de sus conceptos teológicos secularizados al modo como lo entendió Schmitt. La fragilidad de la acción queda demostrada en el hecho de que nunca ningún hombre ha sido capaz de deshacer o controlar los procesos que ha comenzado. Es más, ni siquiera el olvido y la confusión pueden deshacer un acto o impedir sus consecuencias. El motivo de que no podamos anticipar más el resultado y el fin de una acción se debe a que la acción carece de fin. Esa es la razón por la cual siempre que actuamos padecemos.
Somos culpables de las consecuencias de algo que jamás intentamos o pronosticamos y al mismo tiempo el significado no se nos revela a nosotros mismos, sino a quien observa, al historiador. Para Hannah, el remedio ante la irreversibilidad de la acción es la facultad de perdonar y el remedio ante la imposibilidad de predecir es la facultad de hacer y mantener las promesas. Ambas facultades juntas y dependen de la pluralidad, la presencia y la actuación de los otros. No tienen significado cuando se hacen en aislamiento ni consigo mismo. El perdón sirve para deshacer los actos del pasado y la promesa sirve para establecer en el futuro islas de seguridad que ayudan a hacer posibles las relaciones entre los hombres. El perdón es quizá la más grande de las capacidades humanas en la medida que intenta lo imposible, deshacer lo que ha sido hecho y lograr dar lugar a un nuevo comienzo allí donde todo parecía haber concluido. Una idea de Hannah Arendt también. La característica más sorprendente del perdón es que no puede nunca predecirse. Actúa de manera inesperada y al hacerlo así retiene algo del carácter original de la acción. Sin ser perdonados, nuestra capacidad para actuar quedaría confinada a un solo acto del que nunca podríamos recobrarnos. La situación de la promesa ha tenido mayor aceptación y ha ocupado el centro del pensamiento político durante siglos. El acto de prometer surge de la desconfianza de los hombres. Nunca pueden garantizar hoy quiénes serán mañana y de la imposibilidad de pronosticar las consecuencias de un acto en una comunidad de iguales donde todo el mundo tiene la misma capacidad para. La promesa funge como un control parcial ante los procesos que hemos iniciado, permitiendo levantar ciertos hitos de confianza que hacen posible nuestra coexistencia a través del contrato o la promesa mutua. Por lo tanto, estas dos condiciones, cito, surgen directamente de la voluntad de vivir juntos, junto a otros, a la manera de actuar y hablar, y así son como mecanismos de control construidos en la propia facultad para comenzar nuevos e interminables procesos. Fin de la cita. En América Latina, donde nuestras sociedades han salido de complicados procesos de dictaduras militares que se caracterizan por la persecución de opositores políticos y la violación sistemática de derechos humanos, la propuesta del perdón y la promesa abren un espacio para la reflexión en el marco de la denominada justicia transicional. Perdonar y prometer no implica olvidar, eximir de responsabilidades actores que estuvieron implicados en procesos atroces. Invita más bien a comprender qué sucedió, por qué sucedió y cómo ha podido suceder, a fin de asumir responsabilidades con el mundo y el prójimo para que, a pesar de no estar de acuerdo con sus formas de pensar, prevalezca un diálogo civilizado en el que las partes puedan llegar a un acuerdo. Fin de mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu presentación. Abrimos entonces un espacio para preguntas o para conversar con el ponente, si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. Bueno, a ver. Dale, José. Muy buenos días, Obed. Muchas gracias por tu presentación. Yo quisiera abordar dos cuestiones importantes que mencionaste a lo largo de tu charla. Una tiene que ver con la memoria y el recuerdo en el ejercicio político de los ciudadanos. ¿Cómo podemos confiar precisamente en algo tan frágil como la memoria y el recuerdo en nuestro ejercicio político, cuando son tan fácilmente falseables o se pueden insertar en las personas recuerdos falsos y de hecho esos recuerdos con el tiempo se van transformando? Entonces, ¿cómo podemos sentar una base confiable en ese elemento como es la memoria y el recuerdo? Y el otro asunto tiene que ver con el ejercicio periodístico. En tu presentación hablabas de un sentido, digamos, positivo del periodismo en el que gracias a ese ejercicio se multiplicaban las visiones y se podía generar cierto debate respecto a las circunstancias sociales y demás. Sin embargo, el ejercicio periodístico también puede servir o funcionar en un sentido negativo, es decir, reproducir ideas que lleven a, a la violencia y a la estaticidad política. Sí, gracias. Era todo para que pueda yo contestar. Sí, eso era todo.
Ok, te agradezco enteramente las preguntas. Creo que las dos preguntas van en relación con un tema que me parece importante en Hannah Arendt y que causa tanta polémica. El tema de la verdad. El tema de la verdad en Hannah Arendt está identificado con un elemento de la libertad. Sí, es cierto. No podemos controlar que todo mundo diga la verdad, porque en política, esa es una de las cualidades como más extraordinarias que yo he encontrado a partir de la lectura de Arendt. La política no es la verdad no es una condición de la política. La política requiere de la persuasión. Ojo, sí es cierto, estas ideas pueden sonar así como, bueno, entonces todo mundo puede hablar lo que quiera. Aparentemente sí, en la medida que reconozcamos cómo están construyendo esos tipos de discurso, pero algo bien importante que es lo que salva esa aparente como vacuidad de la discusión arendtiana, es que solamente los hombres, justamente a partir de aparecer en el espacio público, hablar de él y mostrarse, hacen posible que ciertos discursos que tratan de manifestarse como mentiras, porque esa es otra de las cosas, dice Arendt, reconoce que el discurso tiene la capacidad para expresar, pero también para ocultar. Entonces dice, bueno, esa situación la podemos contrarrestar justamente gracias al diálogo público concertado que tenemos con nosotros y que pese a no estar de acuerdo con ellos, digamos, implica que no puedo yo asesinar a una persona, no puedo yo pasar por encima de ellos. Entonces me parece bien importante porque es verdad y a mí me causa gran controversia y me gusta bastante el tema, porque en el ámbito del periodismo pareciera que todo mundo puede decir lo que quiera, que todo mundo pero eso es una idea liberal contemporánea, ¿no? De la idea de libertad de prensa, pues yo puedo hablar lo que yo quiera y enunciar lo que a mí se me pegue la regalada gana, sin importar si eso tiene una correlación con los hechos. Pues ahí es donde finca la radicalidad del proyecto político de Arendt. Es que justamente en la medida que nosotros hablamos de los hechos, eso que tú nos estás presentando forma parte de un discurso más que trata de ocultar la realidad y la labor política de todos los hombres que aparecemos en el hombres y mujeres, pues, en el ámbito de lo público, tiene que ver con posicionar ciertos temas, con resguardar la memoria, y eso es uno de los elementos más importantes en Hannah Arendt, el proceso de la política de la memoria, de cómo mantener y hacer posible que no sean olvidadas ciertas catástrofes. Ella lo piensa en el mundo del totalitarismo a partir del holocausto, que eso no se vuelva a repetir, como la frase que expresan como pensar el mundo después de Auschwitz. ¿Cómo fue posible? Bueno, pues justamente en eso radica nuestra capacidad, digamos, para que a partir de actos y palabras nosotros podamos contener esos diques de aparente como atrocidad discursiva de los periodistas. Ojo, rescato yo esta parte del periodismo en tanto que permite ser agentes que hablan de la pluralidad del mundo en una democracia, porque matar a periodistas, me parece, o ceñirse a un único camino, al camino de una idea única, de la cual a Hannah Arendt le parece atroz mantener en la política solo una idea única, porque eso sería una ideología, y eso a ella la perturba. No sé si dé respuesta a tu pregunta. Claro que sí, muy adecuadamente. Muchas gracias. Gracias a ti por preguntarme. Bueno, yo también tengo una pregunta, como pensando en esto del espacio público y que el objetivo es dignificar el espacio público después de que ha sido afectado por violencias. Bueno, quiero entender un poco cómo se configura el espacio público. Tal vez no entiendo del todo cómo qué significa en Hannah Arendt, entonces si me pudieras explicar, porque mi pregunta es si todos los seres humanos son partícipes del espacio público, en qué medida, de qué manera, porque claramente pues como las violencias que afectan al espacio público van dirigidas a grupos específicos. Entonces eso me hace preguntarme, bueno, cómo se manejan estas dinámicas de participación y de afección en el espacio público entre los distintos grupos humanos, según pues todo esto que nos cuentas. Gracias, Antonia, por la pregunta súper interesante. Mira, lo que tengo yo para responder igual desde la perspectiva arendtiana es que la acción, lo que nosotros hacemos, implica ciertamente una situación de libertad para poder, libertad en el sentido político estrictamente. En Hannah Arendt la libertad se entiende solamente en sentido político, no es una voluntad de libertad. Entonces, esta aparición del espacio público justamente le preocupa a Arendt una pregunta que ella se realiza es si todavía es posible la acción en una época moderna,
es decir, en un mundo político que surgió después del estallido de las bombas nucleares, saber si es posible eso. Y a partir de ahí, justamente ese es una parte del proyecto arendtiano, criticar a la modernidad porque parece que ha invertido la relación de valores y ha posicionado la idea del animal laborans, es decir, del hombre que trabaja, como la característica principal de nuestra época. Y el animal laborans, dice Arendt, ojo, ese animal laborans no aparece en el mundo político. Está con sus iguales, pero justamente también como lo mencionó mi compañero que antecedió la intervención que he tenido, el espacio público no está ahí dado de una vez y para siempre. Es una cosa bien linda porque es justamente el espacio ontológico en el que solamente es posible a partir de la suma de potencias. Eso es el espacio político, pero claro, si la gente está metida en la necesidad, está arraigada en el resolver día a día las cosas y demás, pues imposibilita, en cierta manera, esta radicalidad del espacio público impide que nosotros podamos seguir como hablando del mundo, haciendo parte del mundo. Y eso es uno de los elementos que a mí me parece súper importante destacar y que está en el tintero, en la tesis. Adelanto el interés. Es la crítica que se puede realizar, o más que la crítica, la relación que se puede anular entre el pensamiento precisamente de Hannah Arendt y la noción de biopolítica de Michel Foucault y el Homo Sacer de Agamben, ¿no? Estos hombres que a partir de la superfluidad, de hacerlos superfluos, parece que se puede aplicar sobre cualquier tipo de situaciones. Ahí habría que matizar, yo creo, desde la perspectiva arendtiana, porque justamente la necesidad, es decir, el estar atado día a día a la reproducción diaria, pues eso impide que yo aparezca en el espacio público. De ahí que es cierto, también hay que mostrarlo en su faceta crítica a Hannah Arendt, ¿no? De ahí que esta capacidad de la acción aparentemente lo remite en el mundo griego, haya sido característica de unos cuantos, ¿no? De los hombres que están libres de acción, para lo cual tenían que liberarse. Por eso dice ella, son dos actividades de la condición humana de las cuales sí nos podemos desprender, la labor y el trabajo. Entonces el mundo griego tenía esclavos, pues para ello, ¿no? Y habían artistas que se hacían cargo de darle durabilidad al mundo. Pero el hombre político justamente requiere de ese espacio libre. Y también lo había mencionado mi compañero, para la reflexión necesitamos de ese espacio de libertad, de ese espacio de ocio, del escole que le llama Hannah Arendt, ¿no? Entonces sí, me parece importante, digo, hay que matizar esos puntos, pero la propuesta, con esto cierro esta intervención, pese a ser utópica, no me parece que sea del todo descabellada. Es una apuesta bien interesante por repensar nuestra cotidianidad a partir de un mundo que parece tornarse adverso ante la emergencia de estas condiciones de violencia que se insertan en el mundo político. Ok, Obed, muchas gracias. Bueno, te transmito una pregunta que manda Daniel Osorio en el chat. Dice, Obed, tristemente no alcancé a llegar a toda tu presentación, sin embargo, quisiera preguntarte, ¿hasta qué punto Hannah Arendt caracteriza el espacio público como algo físico, o si acaso hay una caracterización suficiente del mismo en Arendt? Ay, gracias. Déjame ver quién preguntó. ¿Me repites el nombre? Daniel. Por favor. Daniel. Ok, Daniel, respondo. El espacio público en Hannah Arendt no necesariamente es una condición física, y eso sí lo deja muy claro a lo largo de varios textos. Bien lo citó mi compañero también anteriormente en La promesa de la política, en La condición humana, y en algunos otros textos como los precisamente sobre la revolución, no sé, y en alguno más de los entre pasado y futuro. ¿Qué dice Arendt al respecto? Piensa justamente en esta noción que le da cada uno de nosotros carga en sí mismo la posibilidad del espacio público. Por eso es que no se funda de una vez y para siempre. El hecho de que esté allá afuera del mundo como cosa existente en sí, eso no hace que sea el espacio público. El espacio público surge del actuar y hablar del mundo y de nosotros en él. Eso es lo que radica la capacidad. Y de ahí, dice Arendt, podríamos comprender por qué, en cierta medida, cuando se ejecuta el juicio contra Sócrates en esta situación, Sócrates no huye, pues, ¿no? Más allá de todo lo que abre de la filosofía ética, Sócrates no huye porque sabe que en otro espacio él no es libre. Entonces, esa es una de las condiciones que rescata Arendt, ¿no? Que no es libre porque el ir y estar allá lo hace como circunscribirse a otro orden de situaciones en las que no hay esta labor que prefigura el espacio público, la elaboración de leyes. Entonces, por eso, pero al mismo tiempo, la elaboración de leyes era una especie de
actividad dedicada a los juristas, que no eran de la polis, pero que venían a constituir este espacio político de la polis, este marco en el cual se puede desarrollar la libertad, y esto es bien, bien importante, porque la libertad se entiende desde Arendt en el sentido negativo, no en el sentido positivo liberal, de no imposición, sino más bien como reglas de actuación, y eso va a ser bien, bien, bien curioso, porque también lo va a desarrollar en el juicio, esas ideas las va a llevar a la idea del juicio. Entonces, siempre la libertad implica diques de, entonces no es libertinaje en Hannah Arendt, de manera pues que, resumiendo, el espacio público no es un espacio físico, es un espacio ontológico que permite que los hombres nos hagamos cargo del mundo, hablemos de él, compadezcamos y establezcamos un discurso amistoso entre las partes, ¿vale? Muy gracias, Obed, por la respuesta. Vamos a esperar a ver si... bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o una intervención. Daniel dice, muchas gracias, Obed. No, al contrario, gracias. Bueno, si no, creo que podemos ir cerrando para ir dando espacio a la siguiente ponencia. Si nadie más tiene algo que decir, bueno, Obed, muchísimas gracias por la presentación, por las reflexiones, por la respuesta a las preguntas y la conversación. Muy valioso, me parece. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos pendientes. Bueno.